Radio Cristal de Quito presenta a continuación una entrevista con el activista político Carlos Vera. Vamos a hablar precisamente de cómo va esta iniciativa de Carlos Vera acerca de la recolección de firmas para la revocatoria del mandato al presidente actual del Ecuador. La revocatoria no se ha detenido. Se ha vuelto más difícil, sí, tras los sucesos del 30S, pero más necesaria que nunca también. Y la gente que se mantiene en el proceso se multiplicó en sus esfuerzos, con lo cual compensamos unos cuantos que ciertamente se desanimaron. Hoy nos quedan 100 días y por eso mi presencia en sus estudios, porque si los 2.000 voluntarios que hemos reclutado en cada día de los 100 que quedan recoge 10 firmas, llegamos a los 2 millones que necesitamos. Es decir, que antes del 30 y después del 30 de septiembre hay dos fechas diferentes. ¿Cómo ha reaccionado entonces el público, la gente, con respecto a esta propuesta de Carlos Vera? Sí marca un giro, Ricardo, porque alguna gente, tras ver el despliegue de fuerza, de venganza y de injusticia del Ejecutivo, se intimidó, dijo, puchica, si así proceden con un coronel, si así proceden con un ex candidato presidencial, a mí si firmo, me uno o estoy con la causa, me van a borrar. Pero al mismo tiempo, otros dijeron, no, ahora sí entendemos que es más necesario que nunca frenar un poder totalitario y me tengo que activar. No basta con un formulario, Carlos, dame 500, se llevó un abogado en Quito, 1.000 me acaba de pedir el estudiante de una universidad, otros 10, el domingo circulamos solo en Guayaquil con el Universo, el formulario en el formato oficial, con un desprendible que dice con botas sí, con botas no, en donde les doy instrucciones de cómo llenarlo y dónde enviarlo. Este fin de semana hacemos lo mismo en Quito, sábado con el Comercio, el domingo con La Hora y en otras ciudades y provincias del Ecuador para masificar la entrega de fondos, de formularios, perdón. Faltaron fondos, lo íbamos a hacer con brigadistas. Ustedes no han visto que está gente en la calle recogiendo firmas, no. Los brigadistas son gente pagada con remuneración, 8 horas al día, 6 días a la semana, que recogía 8 firmas por hora. Aquí los voluntarios van a recoger 8 por día, pero por lo mismo necesitan ser más. Se han inscrito solo en la página web más de 600 en www.nomascorrea.com y siguen llegando. Y a propósito de los hechos del 30 de septiembre, ¿en algún momento se lo quiso inmiscuir también a Carlos Vera? Eso afectó ciertamente a algunas personas que no me conocen. Los canales oficiales, en especial un programa, se dedicó a ese tema. Entonces, en el momento en que me decían conspirador o me llamaban hasta autor intelectual del 30S, alguna gente dijo, este man ha estado jugando a doble cuerda, ¿no? Por un lado está con un mecanismo democrático que es la revocatoria y por otro lado está con un mecanismo golpista que es la violencia. Pero felizmente las acusaciones no fueron más allá porque no tenían ningún sustento, no pasaban de conjeturas o hipótesis de un programa oficial de TC que dice que son hipótesis valederas. Inclusive se anunció que me llamarían a la fiscalía y le dije que iría por 5ª vez. Ya 2 veces con el fiscal actual me han llamado y 2 veces con el fiscal anterior. Y ojalá lo hagan porque van a oír lo que hasta ahora no se ha dicho. A propósito, vamos a dar el cambio a nuestra emisora Radio Cristal de Guayaquil con el ingeniero Julio Romero, quien va a plantear también una inquietud a Carlos Vera. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. El pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa referente al, entre comillas, hostigamiento que está sufriendo la prensa a nivel latinoamericano y con el hostigamiento que reciben los medios de comunicación independientes en los actuales momentos luego de los hechos del 30 de septiembre. Y estamos viendo el espejo de lo que acontece en Argentina con el consorcio El Clarín, don Carlos Vera. Hostigamiento se queda corta la CIP, créeme, se queda corta. Hay un acoso, hay un encierro, hay una serie de disposiciones legales mal interpretadas, hay intimidación, hay insulto y sobre todo hay una declaración del presidente del año pasado, textual, que dice, no descansaré hasta destruir esta prensa corrupta y mediocre. Por supuesto, se refiere a la prensa independiente, que ha sido el peor enemigo de la revolución ciudadana. Eso va mucho más de hostigamiento, es una declaratoria de guerra, porque este gobierno, más que ninguno de los anteriores, confunde crítica con oposición y no soporta un criterio distinto, aunque fuera equivocado, se cree el dueño de la razón. Entonces creo que el llamado de la CIP tiene que ir mucho más allá, pero sobre todo la reacción de los periodistas independientes y de los propietarios independientes que todavía
existen en el Ecuador. Hay que comprender que para que el socialismo del siglo XXI se instale, es vital que amordace a todo el mundo, que calle a los demás, porque no tiene la razón, entonces solo le queda la fuerza.